provocar es una modificación, pero del mismo fallo que fue dictado. En cambio, la casación, particularmente la casación en el fondo, si se acoge el recurso, el primer fallo o el fallo recurrido queda, no existe. Y el tribunal, en este caso que conoció del recurso de casación, que es la Corte Suprema, debe de dictar acto con un nuevo fallo. ¿Ya? Yo sé que esto a lo mejor a ustedes les va a costar ahora entenderlo, porque es una cuestión más o menos técnica, pero se van a ir dando cuenta cuando vean los fallos, cuando vean que existen sentencias de reemplazo. Cada vez que ustedes escuchen ese reemplazo, se está refiriendo al recurso de casación. ¿Ya? Y en particular el recurso de casación en el fondo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Con los antes. Bien. Vamos a entrar entonces al análisis primero del recurso de casación. Antes que se me olvide, voy a dar algunas características. Algunas características. Pero voy a comenzar, perdón, por el recurso de casación en la forma, y ahí voy a ir dando las características, y luego el recurso de casación en el fondo, y voy a dar las características. El recurso de casación en la forma, tal cual lo indiqué, tiene por fin entrar a proteger a las partes en cuanto a posibles infracciones que se produzcan dentro del juicio mismo. Y esas infracciones formales o infracciones instrumentales, llamadas dogmáticamente de ordenatoria litis, no de decisoria litis, sino de ordenis, esas infracciones formales, tradicionalmente a lo menos se ha clasificado infracciones de dos naturalezas, ¿ya? La primera dice relación con aquellas infracciones en donde la infracción misma cometida se origina en el transcurso del procedimiento. ¿Ya? En el transcurso del procedimiento. Por ejemplo, la falta de emplazamiento. Por ejemplo, la circunstancia que la parte de conciliación, debiendo el juez haberlo hecho. Por ejemplo. ¿Ya? Y la segunda opción es que el vicio que se está denunciando se origine en el fallo mismo, en la sentencia misma en este caso, ¿no? Y ahí, por cierto, ustedes comprenderán, y es muy lógico, ¿no?, pensar que la gran diferencia en cuanto a los vicios, ¿no? Si se genera en el fallo mismo, es que, por ejemplo, si se genera en el procedimiento y se invalida el fallo, no va a haber sentencia de reemplazo, sino que hay que retrotraer la causa hasta la época en que se dictó el fallo. Además, que lo importante será que tendrá que entrar a conocer de esa causa o seguir conociendo esa causa un juez no vetado. Porque lo que se produce también prácticamente o técnicamente
cada vez que se acoge una casación en la forma y en relación a los vicios que le estoy comentando, se produce una inhabilidad en el sentenciador, porque ya se pronunció con respecto a los hechos y dio su opinión en derecho. Entonces el juez automáticamente queda inhabilitado. Eso que tiene que conocer un juez no inhabilitado. Y en ese contexto les digo enseguida que se aplican las reglas que ustedes ya estudiaron en orgánico a propósito de la recusación. Y en este caso de las implicancias. Implicancias y recusación. Y en ese contexto entonces el juez queda inhabilitado y va a ser reemplazado por el respectivo tribunal. Un ejemplo simplemente, para recordarle las materias. Supongamos que estamos hablando de Arica, estamos diciendo que la falta de emplazamiento se produjo en primera instancia por el juez del primer juzgado de letras de Arica. La Corte no dijo nada y llegó finalmente, supongamos que a la Suprema. O bien, para hacerlo más fácil el ejemplo, la Corte de Apelaciones se da cuenta del vicio, porque la casación en la forma también se puede interponer ante la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones se da cuenta del vicio y acoge la casación. Y entonces, con acoger la casación e invalidar el fallo, va a ordenar retrotraer hasta la época en que se notifique correctamente la demanda. Y a partir de ese momento, entonces, ¿quién deberá reemplazar al juez inhabilitado? Supongamos que fue el juez titular, lo reemplaza automáticamente el secretario de ese tribunal en el evento fuese abogado. Estamos hablando del secretario titular, ¿ya? Si el secretario titular no se encontrare o no fuera abogado, el secretario titular deberá de entrar a conocer de esa causa el tribunal que sigue en su numeración. Esto es el segundo juzgado de letras, puntualmente el juez del segundo juzgado de letras, ¿ya? Entonces, se genera una suerte ahí de subrogación, por así, ¿no? Una suerte de subrogación. ¿Quién subroga a quién cuando uno queda inhabilitado? Y en el evento que el vicio hubiese sido, pues estuviera en una sentencia de segunda instancia, si el vicio estuviera en una sentencia de segunda instancia, y se acoge la casación, la forma, supongamos que se acoge la casación en la forma porque en segunda instancia, puntualmente, no se fundamentó debidamente, no, rectifico. Supongamos que en segunda instancia se pidió prueba y el tribunal no accedió a ella. Entonces el vicio está puntualmente en segunda instancia, no en primera instancia. Y entonces en ese caso quedará inhabilitada la sala de la Corte de Apelaciones que se pronunció respecto de ese recurso. ¿Me entienden? Y ahí entonces tiene que entrar la sala que no está inhabilitada. Si el tribunal tiene solamente una sala, como ocurre por ejemplo en Iquique,
ahí corren reglas de subrogación entre regiones. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Arica subroga la de Iquique, y la de Iquique a la de Arica, ¿me entiendes? O sea, esas son reglas que ya existen. Lo estoy poniendo solamente como ejemplo, no quiero que tampoco se entren a estudiar cuáles son las reglas de subrogación, porque eso después lo tendrán que ver ustedes en su momento, y el día de mañana quieren ser, qué sé yo, o ingresan al Poder Judicial probablemente tal. ¿Ah? Lo que sí tendríamos que colocar en el petitorio, que de ser acogida la casación, se retrotraiga y le corresponda seguir conociendo de ello a un juez no inhabilitado. Eso yo sí diría. ¿Ah? Y entonces, siguiendo con la casación en la forma, las características, ¿cuáles son? Ya señalé una que tiene que ver con vicios de forma, cuyo origen por lo general tiene dos fuentes. Ahora, ahí también incorporan una tercera fuente, dividiendo un poco la procedimental, por así decirlo, donde el vicio está dentro del procedimiento. Cuando quien dicta el fallo se encuentra inhabilitado, o cuando el Tribunal Superior Jerárquico, en este caso la Corte de Apelaciones respectivas, no fue correctamente integrado. ¿Me captan? O sea, son cuestiones de proceso, pero que no tienen que ver en sí con la manifestación misma de la decisión, ¿no es verdad? Y la pregunta es qué pasa cuando el vicio se genera en el fallo mismo. Yo estoy haciendo mención a las causales, por si acaso, para que lo noten, a las causales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Y entonces, ¿qué causales podrían existir que se vinculan con el fallo mismo? Por ejemplo, muy utilizado hoy día, ¿no? Y los tribunales se han tenido que adecuar a las exigencias de los tribunales superiores, que es que se cumpla con los requisitos del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y que dice el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, son los de forma del fallo, y el principal de ellos es que contenga los fundamentos de hecho y de derecho. O sea, el fallo debe estar correctamente argumentado. Si el fallo no está correctamente argumentado, lo que hace el tribunal que está conociendo de la casación es invalidar el fallo y de inmediato dictar sentencias, acto continuo dictar sentencias de reemplazo, y habiendo dictado sentencia de reemplazo, proceder a argumentar correctamente el fallo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría ocurrir en el fallo? Que resulta que hubo cosa juzgada. Y si hubo cosa juzgada por economía procesal, ¿por qué retrotraer nuevamente la causa para que se pronuncie un juez no inhabilitado? De inmediato se va a pronunciar a través de una sentencia de reemplazo el mismo tribunal que escogiendo la casación. ¿Entienden? Cuando la causal dice relación con contener decisiones contradictorias, la parte resolutiva tiene decisiones contradictorias. Es muy elocuente, muy básico lo que le voy a decir, pero por ello
ustedes lo podrán entender de inmediato. Es como si el tribunal acogiera la resolución del contrato y por la otra acogiera el cumplimiento del contrato. O es como si el tribunal, por una parte, declarara que se le condena al demandado y por la otra declara la prescripción de la deuda. O sea, estamos hablando de decisiones contradictorias, derechamente. Y ahí es evidente que el juez le toca conocer, o el tribunal que le toca conocer de la casación, también puede de inmediato entrar a dictar sentencia de reemplazo. ¿Ya? Y finalmente podrá dictar sentencia de reemplazo respecto de la causal que ustedes habrán escuchado hablar ya, que es la ultrapetita. ¿Ya? La ultrapetita, hoy día dogmáticamente hablando, dividida en ultrapetita y extra, significa la ultrapetita propiamente tal en que el tribunal dio más de lo que le correspondía. Pero estamos hablando de cuantía. Por ejemplo, demandamos por 1.000.000 y en vez de dar 1.000.000, dio dones. Ultrapetita. ¿Ya? Eso en cuanto a cuantía. Y la extrapetita es cuando el tribunal se extiende a situaciones que no fueron objeto de, como por ejemplo yo demando solamente la resolución del contrato, o yo demando solamente el cumplir el contrato, pero no demando indemnización de perjuicios. Y resulta que el tribunal me da indemnización de perjuicios, no habiendo estado aquí. Entonces, se está extendiendo, ¿no? ¿Verdad? Algo que no ha sido objeto de debate. Y ahí claramente habría agresión al hoy día llamado principio de congruencia procesal, que a su vez atenta el derecho a la defensa, ¿no es verdad? Entonces, en ese caso también el tribunal que está conociendo de la casación tendrá que dictar sentencia de reemplazo. Pero la regla general, vuelvo a insistir, en la casación en la forma es que tengamos solamente sentencia de nulidad, sentencia que invalida. Pregunta: estas resoluciones a las cuales yo he aludido, ¿se encuentran definidas en el 158 del Código de Procedimiento Civil? Sentencia invalidatoria y sentencia de reemplazo. Categorizar una sentencia invalidatoria o asimilarla a una sentencia definitiva, a una sentencia interlocutoria. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escucharlos porque la verdad que la medida mucho, yo también me quedo más tranquilo en cuanto a que ustedes sí tienen opinión. O solamente tienen están solamente conectados, pero están, pero no están.
A ver, Javiera, Javiera Sánchez, ¿me está escuchando? Sí, profesor. ¿Cuál es tu opinión, Javiera? Eh, Según lo que usted dice, que si están o no en el 158, Claro, diría que no. ya, bien. ¿Y por qué tú dirías que no? Porque el artículo aquí dice que la sentencia definitiva es la que pone fin a la que resuelve finalmente el Ya, asunto. Y por qué está explicando la sentencia de reemplazo o invalidatoria no tienen ese fin. claro. Yo les voy a otro elemento que creo que está dentro, o sea, no creo, sino que está dentro de las características del recurso de casación en la forma y en relación de razón en el fondo, en general. Una de las características, y esto por favor no lo olviden, es que el recurso de casación no constituye instancia. Y no constituye instancia porque es recurso de derecho estricto, en donde solamente se van a ventilar cuestiones jurídicas, no se van a revisar los hechos. ¿Me captan? Jamás en una casación deben revisarse los hechos. Y si se revisan, va a ser solamente por vía consecuencial cuando se haya, por ejemplo, alterado las reglas regulatorias de la prueba. O cuando pues no haya argumentado debidamente el fallo. O cuando existan decisiones contradictorias. Pero es por vía consecuencial, no es por vía directa, ¿me entiendes? Entonces, en ese contexto no es instancia. Y como no es instancia, entonces si nosotros vamos a la definición de sentencia definitiva, ustedes se habrán dado cuenta ahí que la sentencia definitiva es aquella que pone fin a la sentencia, resolviendo el asunto controvertido. Ya la primera parte no me sirve, porque acá no estamos hablando de instancia, ¿me entienden? Y por cierto, tampoco, hablando de una sentencia invalidatoria, no va a resolver el asunto controvertido, por el que va a ser simplemente invalidar y enviarlo o reenviarlo al tribunal que le tocará a conocer del asunto, al tribunal no inhabilitado. Y respecto de la sentencia de reemplazo, también porque la sentencia de reemplazo, como fue dictada por un tribunal de casación, no es instancia, que se parece a una sentencia, sí se parece, pero la sentencia de reemplazo en sí no fue dictada por un tribunal de segunda instancia. ¿Entienden? Y es más, la sentencia de reemplazo ni siquiera pone fin a la instancia, sino que pone al juicio mismo. Se le denomina sentencia de término. ¿Entienden? Pero bueno, ya son estos más bien técnicos, pero no por ello son tradicionales. O sea, desde cuando yo estudié ya que se hacía mención a la naturaleza de estas resoluciones y si contenidas en el artículo 158. Y la verdad que no están contenidas en el 158, derechamente. ¿Ah? ¿Les queda claro entonces que no constituye instancia? ¿Tienen alguna duda con respecto a aquello? Esto me interesa que les quede muy claro, porque el día de mañana, si responden, por ejemplo, que la casación constituye instancia, estamos mal.
¿Ya? Otra característica del recurso de casación en la forma, digo así, es un recurso que debe ser preparado previamente, salvo que el vicio se origine en la resolución recurrida. ¿A qué se refiere el legislador cuando dice que tiene que ser preparado previamente? Se está refiriendo, yo diría, al cumplimiento de un principio que es muy importante, que es el principio de la buena fe. Supongamos que existió un vicio de falta de en su momento. Pero resulta que la parte intervino después, la parte afectada, y no reclamó de ese vicio. Habría entonces convalidado el vicio, ¿no? Siguió, se defendió, qué sé yo. Y el otro buen ejemplo es el de la incompetencia del tribunal. Me voy a referir en concreto a la incompetencia relativa, porque es evidente que la incompetencia absoluta se puede hacer valer en cualquier momento y es más bien algo que atenta contra los presupuestos de validez de todo proceso. O sea que tiene que existir un competente, ¿no? Para el asunto. Me estoy refiriendo a la competencia absoluta. O sea, no podríamos sanear un fallo que fuese dictado por un tribunal civil, debiendo haber sido dictado por un tribunal con competencia en lo penal, por ejemplo, ¿no? Me estoy refiriendo a la competencia relativa o la incompetencia relativa, o sea, que tiene que ver con el territorio, ¿ya? Del lugar donde ocurrieron los hechos, respecto del lugar donde se celebró el contrato, respecto del domicilio del demandado según fuera la regla aplicable. Y es ahí donde entonces, si la parte afectada señala o cree que el tribunal es incompetente en ese asunto, tendrá que haber preparado el recurso en forma previa. Entonces, primero tendrá que haber opuesto la excepción de incompetencia relativa antes de contestar la demanda, ¿no? ¿Verdad? Se rechazó la excepción. Al rechazo de esa excepción, la parte afectada tendrá que haber apelado. Se rechazó la apelación. Pues bien, luego tiene que hacer mención de ese defecto en una casación en la forma interpuesta ante el tribunal ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de que también podrá interponer en subsidio el recurso de apelación. Pero tendría que hacer mención de una casación en la forma de ese vicio. ¿Me entienden? Que fue dictado el fallo por un tribunal que es incompetente relativamente. Y si siguen convalidando el vicio, o mejor dicho, justificando el vicio, mejor dicho, tendrá entonces que seguir con una casación en la forma, pero esta vez ante la Corte Suprema.
Y en eso también aparece otra característica, a propósito de una misma causal solicitada o planteada ante el recurso, ante la Corte de Apelaciones, y luego planteada ante la Corte Suprema. Ahí se dice que el recurso de casación en la forma sirve para preparar el recurso en la forma. ¿Por qué? Porque estoy presentando dos recursos o presenté dos recursos de casación en la forma. El primero lo hice ante la Corte de Respectiva por el vicio de incompetencia relativa. No me fue bien. Entonces, como no me fue bien, la última posibilidad que me queda es ante la Corte Suprema. Y ahí, entonces, el recurso de casación en forma me va a servir para preparar el recurso de casación en la forma. Esta preparación, si bien es cierto, no es de tal un requisito de admisibilidad, si el tribunal respectivo que le dé la casación en la forma, ya sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, va a examinar si se cumple o no con este requisito. Y si no se cumple con este requisito, lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Pero no es un control de inadmisibilidad o de admisibilidad, según vamos a ver más adelante. Entonces se requiere preparar el recurso, se quiere preparar el recurso. Claro, eso está en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil. Eh, Ya. El recurso de casación en la forma, además, contiene causales que se encuentran descritas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Estas causales que están descritas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil se encuentran perfectamente delimitadas, descritas, y más allá que efectivamente el numeral 9 del 768 podría significar que dicho artículo es un artículo que establece de manera enunciativa, ¿no?, las causales y no de manera restrictiva, yo sería cauto ante aquello, porque la verdad que las causales de casación en la forma, por ser un recurso de derecho, por mucho que el 9, la causal del artículo 9, me dé alguna posibilidad de entrar a analizar otras situaciones, la verdad que en la práctica tal vez esas otras situaciones no van a ser tantas, ¿ya? Y por eso es que yo me quedo con una visión cauta respecto de las causales, tratando en lo posible de no escaparme del 768 nunca. El 768 es mi
marco de referencia. Y ahí está la causal, ¿ya? A ver si alguno de ustedes me lee el 768, pero solo el 9, al cual hacía mención yo, en su primera parte. Lo voy a leer yo para hacerlo más rápido. El 768, en su inicio, dice: el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en algunas de las causas siguientes. En alguna de las causas siguientes. Número 9. En haberse faltado algún trámite o diligencias declarados esenciales por la ley. Hasta ahí la verdad que no hay problema porque los trámites esenciales están debidamente descritos en los artículos 795 y 800 del Código de Procedimiento Civil. Anoten estas dos disposiciones porque son importantes, el 795 y 800. El 795 establece qué trámites son esenciales para los procesos o procedimientos de primera o única instancia, y el 800 se refiere a, en este caso, los trámites esenciales de segunda instancia. ¿Ya? Profesor, sí. Disculpe, no lo escuché bien, ¿era el 795 y cuál otro número? 800. El 800. Ya, muchas gracias. Ok. Pero es la segunda parte del 768 número 9 el que provoca una suerte de cláusula general, por así decirlo, cuando dice: o a cualquier otro requisito por defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que tiene que haber una sanción de nulidad respecto de conductas que no están descritas en el 768. O sea, yo podría alegar aquello, me refiero a la parte, ¿no?, del 769, invocando la falta de emplazamiento, porque la falta de emplazamiento está en la primera parte del 769, del numeral 9 del 768, cuando alude a trámites esenciales. No es llegar, vuelvo a insistir, a inventar cables o a decir aquí hay nulidad cuando el código no lo señala. El código tiene que establecer por la infractividad hay nulidad. Y además hay otro requisito que debería cumplirse, es que uno tiene que haber preparado en forma previa también la defensa o el recurso, salvo que estemos en presencia de un vicio de tal tamaña irregularidad que no es posible sanearlo, como lo sería, por ejemplo, la incompetencia absoluta, ¿no? Ahora, esto de una otra manera refiere a ello el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil cuando trata la corrección de oficio, ¿eh? Y ahí algo dice a aquellos vicios en donde no es necesario el plazo para en este caso hacer el vicio, porque son de tal tamaña, por así decirlo, gravedad, que la corrección de oficio procede
partes también en cualquier momento podrán alegarlo, ¿no? El 84 es una disposición que hace de manera indirecta a los presupuestos procesales de existencia y de validez. Voy a leer el inciso tercero del 84. Dice, si lo promueve después, será de oficio por el tribunal. Y acá viene la parte importante. Salvo que se trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que es el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del evento en el cual el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para el proceso, para que el proceso siga su curso legal. Y también dice lo siguiente, el juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá tomar asimismo las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado estas fuera del plazo final fatal indicado por la ley. Y la otra disposición que yo hacía mención era la del 83, inciso segundo, que también dice relación con la nulidad procesal. Dice el 83, inciso segundo. La nulidad solo podrá dentro de 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la tuvo conocimiento del vicio. O sea, 5 días. Y acá viene la parte interesante. A menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización o que ha comprado tácita expresamente el acto nulo, no podrá demandar la nulidad. Por cierto, cuando dice a menos que se trate de la incompetencia absoluta, ya no está diciendo que estamos en presencia de un presupuesto de validez. Que sería en este caso la competencia, ¿no? Del tribunal, ¿no? ¿Verdad? El otro requisito o presupuesto de validez es el emplazamiento. Pero el emplazamiento también está resguardado ya sea en el 84, como también hay una disposición específica que está en este caso en el artículo 80, ¿eh? Que también protege a las partes por la falta de emplazamiento. Yo lo digo para el recurso, ¿no? Porque a todas luces va a estar siempre en el 768, número 9, en relación con el 795 u 800, según donde se hubiera ocurrido el viso de falta de emplazamiento. Pero mi sugerencia es, si ustedes tomaron conocimiento antes, durante el proceso, tienen que reclamar ahí del vicio y no esperar necesariamente hasta que se dicte fallo de primera o segunda instancia y ahí recién reclamar del vicio, porque podrían correr el riesgo de que en el fondo se les reproche de que por qué ustedes no de una forma previa al vicio. Pero es una cuestión discutible. O sea, sinceramente, solamente podría ser posible el reproche ya que ustedes efectivamente hubieran participado en ese juicio. Si no participaron, claro, ahí ya
La falta de emplazamiento podría ser en este caso elocuente ante la rebeldía. O sea, ustedes con eso estarían justificando la rebeldía. Pero bueno, es muy discutible. En relación entonces con lo que estamos viendo, con lo que estamos conversando, ¿no? A propósito de las causales, ¿no? Estábamos en el 798, número 9. Invocando esta causal de nulidad, ustedes fijan que las materias comienzan a relacionarse unas con otras. Lo importante siempre es saber aplicarlas. Claro, de afuera siempre mejor que desde adentro, ¿no? Pero a la medida que ustedes vayan adquiriendo experiencia, por cierto, van a reducir el margen de error, ¿no? Al momento de solucionar los temas. Siguiendo entonces con la casación, en la forma, que era lo que estamos analizando hasta ahora, me interesa mucho, por una cuestión práctica, lo que dice el artículo 772. ¿Por qué? Porque el recurso de casación en la MA, como el recurso también de casación en el fondo, pero como estamos viendo la forma por ahora, debe ser correctamente planteado. Debe ser correctamente desarrollado. Motivos. Es un recurso de derecho estricto. Es un recurso, y aquí va otra característica, que siempre tiene que estar patrocinado por abogado. Tiene que aparecer el patrocinio del abogado. Y es un recurso que va a ser examinado exhaustivamente por el tribunal ante el cual se presentó el recurso y por el tribunal que le va a tocar conocer y fallar el recurso. O sea, ahí va otra característica. Intervienen dos tribunales. Y aquí se habla de tribunal aguo y de tribunal ad quem. Ya no se habla de tribunal de primera instancia ni tribunal de segunda instancia, porque acá no hay instancia. ¿Ya? Aguo, ad quem. Un tribunal que dictó el fallo y tribunal que tiene que conocer y fallar del recurso, ¿no? ¿Verdad? O tribunal se presenta el recurso y tribunal ante el cual se debe o debe conocer y fallar el recurso. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el 772 en la parte respectiva? Voy a leer el inciso segundo, porque el primero se refiere al recurso ocasional en el fondo. Dice el inciso segundo: si el recurso es en la forma, el escrito mencionará precisamente el vicio o defecto en que se funda. Y la ley que concede el uso por la causal que se invoca. Esto que aparece como medio sencillo, ¿no? Medio fácil, la verdad que provoca muchos problemas en la práctica. Perfecto, Marcela.
yo lo que destaco de las personas que concurren a la clase, ¿no? Es su responsabilidad. Son poquitos, pero se nota que de una u otra manera quieren aprender. Entonces, están preguntando qué problemas genera el profesor en la práctica. Se lo voy a mencionar enseguida. Resulta que el recurso de acción en la forma, conforme a lo que se menciona acá, cuando se dice el escrito mencionará expresamente el vicio o defecto funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca. Entonces, les voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando hablamos del vicio, no es lo mismo que ley que concede el recurso por la causal que se invoca. Y se lo voy a explicar de la siguiente. Yo creo que es algo, el ejemplo que les voy a dar, ustedes lo van a entender de inmediato. El artículo 768, en su numeral quinto, dice, a propósito de la causal, ¿no? En haber sido pronunciada condición de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. O sea, el fallo omitió que era de los requisitos 170. Si uno lee el 170 del Código de Procedimiento Civil, se va a dar cuenta de que hay varios requisitos, ¿no es verdad? Y en particular el 170, de lo que me parece a mí a lo menos de rescatar, y que porque en la práctica ya sucede de manera más común, es que el 170 nos dice, en el numeral 4, por ejemplo, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Pero acá ya no se trata de hacer una mera descripción o una mera enunciación. En pocas palabras, de decir sí o decir no. Sino que acá lo que se exige por parte hoy día ya de los sentenciadores superiores de justicia, de los jueces superiores, pero los profesores, es que exista una correcta argumentación. Entonces, si yo noto que el fallo no está correctamente argumentado, o derechamente está enredado, por ejemplo, o es demasiado escueto, yo puedo ir el 170 número 4. Entonces, ¿cuál será el vicio? Y acá está importante. El vicio que se invoca de manera específica y precisa es haber transgredido el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de, y ahí ustedes tienen que explicar, acontece que la recurrida, en sus considerandos del no explica o no menciona los argumentos de fondo que le permitieron finalmente llegar a la acción cuestionada. O existe
una argumentación imperfecta o incompleta, que se desplazó la lectura del fallo mismo, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes están aludiendo derechamente al vicio. ¿Ya? Y luego que han aludido al vicio, señalan dando cumplimiento, ¿no? Al 772, la ley que concurso por la causal que se invoca. Y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca es precisamente el artículo 768, número 5. Ahora, ¿qué se produce el enredo? El enredo se produce, claro, cuando uno construye o desarrolla la casación en la forma, señala algo así como que se viene en deducir recursos de casación en la forma, por haber incurrido los sentenciadores en el fallo recurrido, en él los siguientes, y hay uno, claro, parte en el encabezado señalando por la causal, artículo 768, número 5. Pero ese es el encabezado. Luego, al analizar lo que exige el 772, yo tengo que comenzar por el vicio. ¿Me entienden? Y yo tengo que señalar algo así como se invoca esta causal atento a que del fallo se desprende que los sentenciadores incurrieron en infracción a lo dispuesto en el artículo 70, número 4 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de no haber dado cumplimiento satisfactorio a no haber dado cumplimiento satisfactorio a aquel, pues las consideraciones de hecho y de derecho que en él existen son extremadamente reducidas o simplemente no existen, lo que conlleva a concluir que estamos en presencia de un fallo que no se encuentra debidamente argumentado. Y en cuanto a tal, provoca juicio a esta parte. Y por cierto también al derecho a la defensa. Ante lo cual, y si con lo exigido por el artículo 772, o bien ustedes lo pueden después señalar, si quieren ser ordenados, pueden colocar primero el vicio, después la causal, letra A, letra B. El título explicaba la causal, ¿no? La letra A, el vicio, y la letra B podría ser, en este caso, la ley que concede el recurso por la causal que se la causal que se invoca o por el vicio que se invoca es la del artículo 768, número 5 creo que era, número 5 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, ¿no? Un poco. Pregúntenme nomás, por favor. Esto es técnico, así que
no lo van a entender tal vez de primera fuente, de inmediato. ¿Me captaron bien o no? Sin miedo. Hagan todas las preguntas ahora, porque esto es importante. ¿Se captó bien? ¿Sí? Espero que de todas maneras igual tienen siempre la posibilidad de consultar. ¿Ah? Esto la verdad que es importante, bueno, entre otras cosas, son estos recursos los que diferencian a los técnicos del derecho de los técnicos del proceso, a los abogados de los procuradores, o a los buenos abogados de los que no lo son tanto. Bueno, pero la verdad que el comentario mío es muy subjetivo, entonces les solicito que lo tomen con beneficio de inventario. Efectivamente, me interesa que ustedes sepan ubicarse. Ahora, errores van a cometer y probablemente la casación va a ser rechazada a veces. ¿Ya? Esto a no tampoco acomplejarse, porque hasta uno mismo, hasta el día de hoy, sus recursos muchas veces rechazados y también son declarados inadmisibles, que es peor aún. ¿Ah? Pero vamos por partes. Otra característica de la casación en general, ¿ah? Y esto es muy importante, igual, el recurso de casación, y en particular el recurso de casación en la forma, no suspende la ejecución del fallo recurrido. Y este es el principal ejemplo que tenemos respecto a sentencias que causan ejecutoria. ¿Cuáles son las sentencias que causan ejecutoria? Son aquellas que se pueden cumplir, no obstante existir recursos pendientes. Quien me diga que el recurso de casación suspende la ejecución del fallo, suspende la tramitación del proceso, esa persona la verdad que no sabe, no sabe, no estudió bien. Quien me diga que procede orden de no innovar en una casación, sea forma a fondo, también esa persona no está entendiendo nada. Por eso que es importante comprender que la casación, al ser un recurso de derecho estricto, tiene la finalidad principal que la Corte Suprema entre a conocer del problema, pero no que se transforme en una instancia, porque si se transforma en una instancia, como ocurre a veces en la práctica, lamentablemente, lo único que provoca es dilatar el conocimiento, y más que el conocimiento, la resolución, o la resolución del conflicto, perdón. La resolución del conflicto. La solución, como ustedes quieran ahí llamarlo. Entonces, dicho esto, finalmente, lo que me interesa es... Ahora, se van a encontrar con situaciones, a propósito de que no suspende, se van a encontrar con situaciones especiales, lo cual no significa necesariamente la suspensión de la sentencia. Estoy buscando acá la disposición rápidamente.
Ese es el artículo 773. Voy a proceder a leerlo para que ustedes lo escuchen y luego lo comentamos. Dice, el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Esa es la regla general, ¿ya? Salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte, si se acoge al uso, como sería si se tratara de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor. ¿Ya? Claro, porque la sentencia que declara la nulidad de un matrimonio automáticamente, si coge el fallo, en este caso si se cumple, mejor dicho, el fallo recurrido, hablemos de el fallo de primera instancia en un juicio de familia que es oral, pero no me voy a pronunciar con respecto a eso ahora, para no enredarnos. Sí le digo que cabe, como cabe la apelación, también en este caso la casación. Dicho eso, entonces, resultaría que si yo voy de casación en contra de ese fallo y resulta que ya fue declarada la nulidad, ¿qué sacaría yo si la persona que se anuló se vuelve a contraer nuevo matrimonio? Le estaría con perjuicio a un tercero, ¿no? Entonces, en ese caso puntual, el legislador dijo no. De igual manera, respecto de la autorización para un menor. El menor ya se le autoriza y se casa. Y luego aparece el fallo de casación que invalida la autorización. ¿Se podrá revertir aquello? La verdad es que no. Si ustedes se fijan, las excepciones están únicamente reducidas, yo diría en lo principal, a cuestiones relacionadas con familia, a cuestiones extrapatrimoniales, ¿ya? Extrapatrimoniales. Sin embargo, sería posible invocar dentro de este inciso primero, por ejemplo, situaciones vinculadas con obligación de hacer que importen un grave detrimento patrimonial. Sería, por ejemplo, la demolición de una importante edificación, la demolición de una obra histórica que para el tribunal amenaza ruina. Pero quien no quiere demoler dice que no hay que demoler, sino que hay que restaurar. Y entonces, si yo demuelo algo histórico, no puedo ya volver a construir lo mismo, porque era algo histórico, ¿no es verdad? Ahora, esto va a restaurar, ¿no? Entonces, si se fija, son situaciones especiales, situaciones límites, no comunes. Me están haciendo acá. ¿Existe preclusión en la interposición del recurso? Claro que sí, pero no he mencionado, en el sentido que una vez interpuesta la casación, no se puede hacer ninguna modificación, o sea, agregar también.
me está haciendo dos preguntas que la verdad yo no he mencionado todavía dentro de las características que las tiene, ¿no? Déjame terminar la idea y luego contesto las preguntas que me hiciste, Francisco. Gracias. Pero luego del 7.3, inciso primero, aparece otro derecho a favor del recurrente, quien no quiere que se cumpla el fallo, porque le perjudica, ¿ya? Y entonces existe la posibilidad de garantizar el cumplimiento del fallo mientras se ventila la casación y en caso final la casación sea rechazada, ¿no? Y entonces por esa vía, es una vía indirecta, yo podría lograr también suspender la acción del fallo. Pero es una vía indirecta. ¿Qué dice el inciso segundo? Dice, la parte vencida, o sea, el recurrente de casación, ¿no? Podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia, salvo que el recurso se interponga por el demandado contra la sentencia definitiva pronunciada en ejecutivo, en los juicios posesorios, en los de desahucio y en los de alimentos. ¿Qué es lo que nos menciona entonces acá el legislador? Nos dice, yo parte vencida, yo que estoy recurriendo, le pido a usted, tribunal, que quien pretenda hacer cumplir el fallo afiance las resultas de esto. ¿Ya? Para el evento que la casación sea acogida. Obviamente que si la casación no es acogida, ella, la fianza no se aplica. ¿Me captan? Está establecida en fianza, y con esto me corrijo a lo que dije anteriormente, ¿eh? Está establecida la fianza en beneficio de la parte vencida, para que obligue al vencedor, o sea, al quien puede ejecutar el fallo, que afiance, que garantice el resultado, que la casación sea acogida. Ahora, ¿por qué digo que es una posibilidad indirecta de suspensión? Probablemente la parte vencedora no le va a convenir afianzar, no le va a convenir, según el dinero que se fije finalmente o la modalidad de fianza que se fije finalmente, no le va a convenir. Entonces, esperar. Y al preferir esperar, entonces ahí indirectamente quedaría entonces suspendido el fallo. Pero la parte tiene que pedir el recurrente de casación. Y el tercer inciso nos dice la manera y la oportunidad en que debe de pedirse. ¿Ya? Nos dice el tercer inciso que el recurrente deberá ejercer este derecho, acá viene lo importante, conjuntamente con interponer el recurso de casación y en solicitud separada, que
se agregará a la carpeta electrónica que se refiere al artículo 29. El tribunal acuo, en este caso el tribunal ante el cual se interpone el recurso, se pronunciará de plano y en única instancia y fijará el monto de la caución antes de enviar la comunicación correspondiente al Tribunal Superior. En este se formará cuaderno electrónico separado con las piezas necesarias. El Tribunal acuo conocerá también en única instancia en todo lo relativo al otorgamiento de la caución. O sea, dicho en castellano, supongamos que la casación yo la planteo ante el de primera instancia que dictó la sentencia definitiva. Ante ese tribunal, yo tengo que plantear en escritos separados, si así lo deseo, tengo que solicitar que la parte vencedora rinda fianza de resultas. Conjuntamente con la casación, ingreso esta segunda petición de separado. Y será este tribunal, y no el tribunal que conozca y falle del recurso, sino este, ante el cual se el recurso, el que tiene que pronunciarse respecto de la fianza. ¿Entienden? Indirecta le estoy indicando a ustedes que a veces la parte vencedora no rinde fianza, entonces ahí queda suspendido de manera indirecta. ¿Ah? Voy a responder ahora y con esto ya estamos terminando porque la verdad es que estoy cansado, soy sincero con ustedes. Dice, profesor, una consulta, ¿existe opción en la interposición del recurso? Bueno, ustedes saben que la preclusión significa, en otros términos, la extinción del derecho procesal otorgado. Y la extinción del derecho procesal otorgado se relaciona con los plazos. El plazo para interponer el recurso de casación en la forma dependerá a lo menos de dos situaciones, a lo menos. La primera, si se interpone conjuntamente recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectivas, el plazo será, y estamos hablando de una sentencia efectiva, el plazo será de 10 días. Ahora, si se interpone en contra de una sentencia interlocutoria, que ponga término al juicio o haga imposible su prosecución, que también es procedente, según vamos a ver en la próxima clase, el plazo será de 5 días. Y se interpone en contra de una sentencia de única instancia, una sentencia dictada en un procedimiento de mínima cuantía, también el plazo será de 5 días. Y finalmente, y este es el plazo que más me importa, porque podría ser el más común, el más utilizado, ante la Corte Suprema, el plazo de recurrir será de 15 días. ¿Ya? De casación en la forma. También llegó el plazo para la casación en el fondo en cuanto a la Corte Suprema, 15 días. O sea, hay preclusión, o sea, no hay un plazo indefinido. En el sentido que una vez interpuesta la casación, no se puede hacer ninguna modificación, o sea, agregar una nueva causal. Claro, ahí me plantea otra causal de preclusión.
porque la preclusión no tan solo es por acción, me refiero por haberse cumplido el plazo o la oportunidad que existía para hacer valer del derecho, sino que la preclusión también se produce por consumación, que es el caso que nos plantea ahí Francisco. Esto es cuando la ley me dice, como es el caso de la casación, que deberá en el escrito respectivo hacer valer todas las causales que se pretendan respecto del fallo recurrido. Si es que yo no hago valer otra causal y me doy cuenta posteriormente que no hice valer también me servía, no podré modificar el recurso de casación. ¿Por qué? Porque precluyó por consumación mi derecho. Al ejercer el derecho, precluye automáticamente por consumación mi derecho de estar ampliando y ampliando y ampliando. Ahora, no suele suceder, más allá si lo discutimos o no después, pero digo que ha ocurrido que el Tribunal de Casación, o sea, quien está conociendo de la casación, no habiendo sido interpuesta respectiva, termina acogiendo el recurso, pero lo acoge a través de una casación de oficio. Entiende que es tan grave la causal que ellos han advertido, que de oficio proceden a mirar el fallo. Pero eso queda para la clase próxima, y eso le iba a preguntar, antes que terminemos ahora. ¿Podemos hacer clase el día lunes? Sí, profesora. Sí, profesor, no hay problema. Gracias. El día lunes me parece que podríamos hacer clases a las 4:30. Sí, la hora, al menos para mí. Perfecto, Bernardo. La verdad que me gusta trabajar con usted porque demuestran interés y son sumamente responsables. Esta le va a servir para mañana. Francisco, yo creo que le quedó claro la preclusión por extinción y por consumación. O sea, hay buena pregunta, mi Francisco, y yo creo que ya te quedó claro en cuanto al manejo técnico, ¿no? Ya, pues entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, a las 4:30. ¿Ah? Que tengan un buen fin de semana Profesor, y cuídense. Denise. Danisa. Danisa. Profesor, 168 del CPC eran las casaciones, ¿verdad? Las causales de casación en la forma. Las causales de casación en la forma, ya. Sí. Eso era. Muchas gracias. Léanla. Yo les recomiendo que igual leanse el título 19º, ¿no? Libro tercero, esto es los artículos 764 y siguientes, léanlo en sus casas. Hay algunas cosas que tal vez no van a entender, otras las van a ir entendiendo y se van a ir dando cuenta que, bueno, es un recurso muy reglado, pero por ahí vamos a encontrar algunas instituciones que sí van a ser importantes, ya sea para afirmarlas o para criticarlas, ¿ya? Y puedan escuchar nuevamente, si es que está por ahí grabado, la intervención del profesor Vial, a propósito de lo que ando ahora, de Jorge Vial, en el seminario. ¿Ah? Yo creo que le va a hacer bien. Ya, pues entonces cuídense y el lunes nos conectamos nuevamente. Un abrazo, que estén bien. ¿Ah? Chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.